Saludo, ¿qué tal? Bendiciones mil. Un capítulo más de su espacio Jesús es mi enfoque. Para nosotros es de gran placer estar nuevamente con ustedes. Hoy un capítulo interesante, un capítulo que yo sé que le va a gustar, por lo tanto le invitamos a que se suscriba y le dé me gusta. En esta ocasión nos encontramos con el alto privilegio de contar con la compañía, la cual me va a ayudar a desarrollar este tema, esta entrevista que vamos a hacer, un preguntas y respuestas. Está con nosotros, sin más preámbulo, Catherine Vázquez. Saludo. Saludos, Dios bendiga. Buenas noches. Saludo, ¿qué tal, Catherine? Todo bien, gracias a Dios, encantada de estar aquí con ustedes compartiendo. Sabemos que esta noche será de bendición, así que no se quiten de ahí, señores. Amén. También está con nosotros nuestro ya acostumbrado, ya una cara conocida aquí, Adrián Solano. Amén, paz y gracia a todos. Estamos bien por la misericordia y la gracia del Eterno y este tema realmente que tenemos para hoy es bien interesante, complicado, fructífico, edificante y también peligroso. Es algo que realmente vivimos y vemos el día a día. Es algo realmente, que toda persona está relacionado a él de una manera directa e indirecta. Así es. Y bueno, vamos arriba porque el tiempo apremia y corre y no perdona. Necesariamente nos vemos en la obligación ya que tenemos un público joven y siempre queremos darle lo mejor. Queremos saber, Adrián, este tema, ¿por qué el sexo tiene que esperar? De entrada, sí, para ir entrando ya de lleno al tema. Sí, de esto serán 2 capítulos. Excelente. Para darle el correcto inicio al tema es, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos aconseja Dios y cómo nosotros debemos de esperar? Okay. Entonces, leemos el primer libro de Corintios, capítulo 7, verso 1 al 3. Dice las Santas Escrituras: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, el sexo debe de esperar primero, es un mandato divino, es una ley moral que Dios establece de que cada uno de nosotros debe de obedecer. Eso es lo primero. El fin principal es que el ser humano goce de ello, pero esperando en el momento ideal, que es el matrimonio. Segundo, por un estatus social, un bien social que debemos de respetar e instruir, aunque muchas veces no lo practicamos en ello, que vamos a ver luego cuáles son las consecuencias de no seguir el consejo de Dios. Luego vemos los efectos biológicos y luego vemos los efectos psicológicos de no guardar y guardar o esperar el sexo, que es para y únicamente disfrutarlo dentro del matrimonio. Oh, bien. Yo creo que realmente eso es un tema que nosotros tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo porque quizás en las iglesias, en las escuelas. Bueno, hablemos de las escuelas, que en este caso es donde se está bombardeando la sexualidad a la forma en la que la sociedad lo requiere. Promoviendo prevención a través del uso de un condón, que todo el mundo sea de manera liberal, tenga relaciones sexuales, pero no con la prevención de informar o de comunicar a la sociedad de no tener relaciones antes del matrimonio.
sino prevención solo para cuidado de enfermedades y para cuidado o prevención de algún embarazo. Y realmente es muy importante que nosotros estemos aquí hablando de este tema y sobre todo a la luz de la palabra, porque estamos siendo bombardeados, sobre todo los cristianos, los jóvenes cristianos, estamos siendo bombardeados aquí en la sociedad con todo lo que nos rodea, incluso con las imágenes, con las promociones. Exacto. Estamos siendo muy bombardeados. Yo quisiera saber, y más bien todos los que están ahí mirándonos, quisiéramos que usted nos explicara si la Biblia habla de sexualidad específicamente y si tiene algún planteamiento acerca de las relaciones sexuales, ¿cómo deben ser? Exacto, es una excelente pregunta. Realmente la Biblia está llena desde sus inicios sobre la sexualidad. Vemos en el capítulo 2 de Génesis que habla que Adán y Eva estaban desnudos, pero no la llama Eva, la llama mujer, para ser más específico en el término. Y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ese es en el estado de santidad o comúnmente llamado el estado de inocencia. Luego vemos que desobedecen y entra el estado de pecaminosidad, que ahora ellos saben que están desnudos y se avergüenzan. Entonces, cada vez que una persona comete el acto de la fornicación, trae sobre sí mismo vergüenza, tanto en el plano espiritual como ofendiendo a Dios y en el plano social de rechazo a las personas. Luego vemos a Lamec, que sigue tomando y viene con la poligamia y de ahí ya sigue el pecado. Pero la Biblia habla en todo su ramaje del sexo, aunque no sea de una manera explícita, utilizando el término moderno como sexo o coito, aunque el coito sí utiliza el término. Pero el consejo de Dios del principio, instituyendo la monogamia, de que tenga la relación de un hombre y una mujer. Pero deduzca ese término ahí. La monogamia es el concepto social o psicológico que define la unión legal o judicial, podríamos decir, de un hombre y una mujer que nacieron biológicamente, entiéndase, biológicamente así. Hombre y mujer, varón y hembra. Okay. Porque ahora tenemos un asunto de transexuales y eso, que no vamos a entrar por allá. Muy amplio ese asunto. Imagínense, se le están acabando las letras en el abecedario. Exacto. Y yo. Pero entonces seguimos y que la Biblia sigue hablando de la sexualidad, de la pureza, de la grandeza, de la unidad del misterio de la sexualidad, tanto las consecuencias positivas que es esperar al matrimonio y luego las consecuencias negativas. Por ejemplo, vemos un gran líder en el libro de los jueces llamado Gedeón y luego cambia su nombre a Jerobaal. Este hombre tuvo muchas mujeres, dice la escritura, y tuvo alrededor de 70 hijos. Pero tuvo uno también fuera que se llamó Abimelech. Reúne a todos sus hermanos y al final los mata por envidia. Entonces vemos las consecuencias que se levantan en la familia por fuera del matrimonio. Luego tenemos la pureza del matrimonio y la grandeza que Dios trae, las bendiciones matrimoniales. Fíjese que estadísticamente una persona que se casa sin fornicar, primero estadísticamente viven más años, aproximadamente 10 años de vida. Son más felices, son más completos, evitan enfermedades de transmisión sexual. Y hay otro y tantos beneficios que Dios enseña, pero lo principal de todo eso es un nivel de santidad que usted y yo podemos vivir. Ok, hasta ahí quería llegar. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos... ¿Por qué el mundo está como inducido hacia podríamos decir, a que las cosas sean como tan sensuales? En un anuncio, una canción... hasta la forma de vestir. Yo he llegado a ciertos lugares, a tiendas, donde he tenido que preguntarle a la persona que vende, y ve acá, ¿este pantalón es de hombre o de mujer? Así es. No, he tenido que llegar a ese término. Entonces, como que vemos que las cosas como que son inducidas. ¿A qué usted cree que obedece? Lo primero es que hay que entender
que Dios nos hizo seres sexuales. Bien. Eso es lo primero que entender. Así es. Somos seres sexuales. Y la tentación sexual viene del instinto sexual. Entiéndase que el que usted tenga el instinto sexual, es decir, atracción hacia el sexo opuesto, no quiere decir que usted tiene que aceptar tener relaciones coitales antes del matrimonio. Es decir, voy a poner una analogía. Tenemos los semáforos. El que usted pase en rojo el semáforo no quiere decir que esté bien. Y que usted no lo hayan atrapado no quiere decir que no haya consecuencias. Sin embargo, cuando usted lo atrapa yéndose en rojo, usted maldice al policía, ¿sí o no? O le echa 2 o 3 dichos, ¿verdad? Dominicanamente hablando, ¿verdad? Entonces, el asunto con la atracción sexual, la fornicación, es que primero entendemos la etimología del término bíblico. Primero viene de porneia. Viene del griego porneia y del hebreo zanaf o zanaf. Entonces, estos dos términos, porneia, sabemos que están relacionados con la pornografía, la excitación hacia otra persona por la visualización de los órganos. Ahora, al nosotros ser mayormente creado de manera sexual, nosotros, especialmente los varones, somos más dados por el hipotálamo, que es un poco más grande, hablando ya en una perspectiva biológica, es más grande que de la mujer. Por eso nosotros somos más propensos a visualizar el acto coital que la mujer. Entonces, esa es la parte anatómica. Exacto, sí. Biológica. Entonces, el bombardeo visual, si usted ve la mayoría de las veces en un canal, lo que mayormente promueven a la sexualidad de la mujer. Por poner un ejemplo, 12 del mediodía. Exacto. Ahí, la persona después que presentan, el artista, después de hablar, qué sé yo, cuántas cosas, el atractivo es la mujer que baila en cierto espacio. La música es sexo ya de manera explícita. Entonces, la liberalidad que viene con la modernización, la globalización y la transculturación, viene que no hay ningún problema usted tener relaciones coitales antes del matrimonio, sino que es con fines de madurez y de experiencia. Es un asunto de evolución. Incluso algunos científicos que no llevan a la experimentación esto, entienden de que es un asunto evolutivo, un asunto bioquímico. Entonces, de una manera estratégica, la mayoría de promotores de productos utilizan a la mujer como un objeto sexual. Entonces, hay otra raíz de esa objeción, que es el dinero. Entonces, te ofrecen mayormente utilizan a la mujer ofreciéndole una X cantidad de dinero o ofreciéndole fama. Entonces vamos a tener un público que consume el producto y un público que quiere practicar el producto porque tú estás vendiendo una idea. Esa es la idea constante, las redes, la radio, la televisión, todos los medios de comunicación, gráfico, audiovisuales. Es constante, o sea, se entiende de que para que el comercial en la mayoría de los casos enganche con el cerebro de la persona, tiene que tener esa parte morbosa, sexual. Exacto. Y no hay quien regule eso. Exacto. Entonces usted y yo, especialmente en el hombre, es más impulsivo a retener, visualizar el acto por medio de bisono. Esto es una visualización y una imagen, una visualización y un sonido al mismo tiempo. O sea, usted asocia estas dos cosas con un acto que usted libera al mismo tiempo dopamina. De ahí que viene la adicción a la pornografía. Entonces, la sociedad bombardea por estos niveles neuroquímicos que nosotros tenemos, las neuronas, permitiendo esto. Una de ellas tenemos la oxitocina. Entonces, la sociedad, los mercadólogos entienden y solamente transmiten lo que quieren para que usted consume productos, pero nunca le advierten de la mayoría de todas las consecuencias, como estaba diciendo Catherine, de tener relaciones coitales antes del matrimonio. Solamente me están dando luz verde. Si solamente me están diciendo protégete,
Me está diciendo hazlo, pero solamente no tomes una enfermedad. No le está enseñando el valor de la responsabilidad moral, es lo primero. No un cultivo ético, no hay valores espirituales ni sociales ni éticos, por eso la sociedad está desmoronando. Porque no se están enseñando los valores éticos y morales y espirituales. Por ende, cada día más las generaciones jóvenes son más irrespetuosas, más dadas al deseo carnal, porque no hay realmente algo. Si mi amigo lo está haciendo, ¿por qué yo no? Ellos no tienen consecuencias, por ende, ¿cómo yo podría tener consecuencia alguna? No hay ningún castigo. Por ende, lo primero es que existe el sexo abierto. Sí. Entonces, cuando usted tiene el sexo abierto, socialmente hablando, usted dice, bueno, Dios está en una esquina y yo no tengo por qué darle cuenta a él. Sin embargo, aunque la sociedad me dice que eso está mal, pero no tengo una consecuencia inmediata, como la persona que se ve en semáforo rojo, el amén no lo agarra en ese momento, pero cuando lo agarra le pone una buena multa. Sí. Solano, voy contigo, Catherine, pero aquí hay un elemento que yo quiero, más que estamos aquí muy cómodos, el aire, la cámara, las luces, pero mire, ya la psicología social, o sea, cómo se mueve la sociedad, no es para nosotros un secreto de que si hay una pareja de novio y no son cristianos, el no tener sexo en el noviazgo es algo absurdo. O sea, vamos a llamar las cosas como son. O sea, es raro que una pareja de novios que no son cristianos no tengan sexo. Es extraño. Ustedes ya en la sociedad, ustedes de 100, ¿cuántas podrían encontrar? Pocas. Muy pocas, o sea, pero no por eso están exentos de las consecuencias. Ahora, ya en el caso cristiano, donde ya tenemos unas leyes, unas normas, un mandato que sí ya queremos serle fiel a Dios, queremos cumplir, atención aquí, con el propósito divino. Y parecería ser una palabra, Catherine, como manila entre nosotros, como ya manía, como da entredicha, que los cristianos, oye, pero los cristianos siempre están hablando del propósito. ¿Y por qué tenemos que hablar y repetir constantemente el propósito? Porque sencillamente, por ejemplo, este aparato que está hecho para usted escucharse, si yo empiezo a utilizarlo en cosas diferentes, como que, bueno, parece una rueda y empiezo a rodarlo en cualquier lado porque me parece a mí una rueda y empiezo a usarlo de forma inadecuada, ni siquiera leo el manual, el para qué, cómo se usa, entonces sencillamente yo estoy mal utilizando algo que puede ser de bien para mí y lo estoy tirando y echando a perder. Y así es cuando nosotros no cumplimos con el propósito de vida, el propósito con el cual fuimos creados, el propósito por el cual fuimos puestos en esta tierra. Y aunque usted sea o no sea cristiano, usted va a padecer la consecuencia. Exacto. Entonces, ahí resaltándole un punto, Yomi y Catherine. Sí. El desafío empieza por lo que yo me imagino que debe de ser el sexo y lo que debe ser el noviazgo según la sociedad. Porque ya vemos como que el consejo de la Biblia se vuelve anticuado. Ahí estamos. Empieza un rechazo. Eso es una indicación de rechazo a lo que Dios dice. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo quiero imitar algo que en otros lo están haciendo y no se le ve ninguna consecuencia negativa. Es decir, enfermedades transmisión sexual. No vino un rayo y lo desmembró. No murieron al otro día. Entonces, como muchas veces no vemos consecuencia inmediata, como cristiano, entonces decimos, bueno, eso no va a haber ningún problema. El tercer punto es el problema de la caricia y nos olvidamos de que somos terrícolas, como dice un término. Hey, wow. Sensorial. Toda persona que vive en esta tierra, que es ser humano, tiene intenciones, instintos sexuales de reproducción y de cohabitación. Eso es innegable. No puede existir un roce entre las zonas erógenas del hombre y la mujer que usted no desee tener relación. Eso es imposible. Biológicamente hablando, inmediatamente usted empieza a tocar a la joven en zonas erógenas, háblese o explícitamente hablando, cuello, oreja, ya la parte, ¿verdad?, de seno y más para abajo. Entonces, primero, si la joven accede a esto,
el joven va a querer y entiende que tiene luz verde. Entonces, cuando viene lo que es la dopamina, que usted le permite esa excitación, esa alegría, esa felicidad, y lo que tenemos en el otro lado, que es la oxitocina, que a veces se interpreta como que esas hormonas son como, producen cierto apego, ¿no? Exacto, cierto nivel de placer, pero hay una hormona que muchas veces nosotros no hablamos de ella, que es la noradrenalina. Sí. La noradrenalina es un neurotransmisor que nos permite sentir la necesidad de abrazar, besar y acariciar. Entonces, cuando ese sistema, esa neurona siempre está presente y usted siente una atracción al sexo opuesto, entonces usted, cuando siente esa conexión, entonces quiere llegar al siguiente nivel, que es el de la meseta o excitación, que eso ya en biología o química, que hablamos de eso. Entonces, cuando usted como cristiano está en eso, se está olvidando de que usted está en la carne y el cuerpo tiene esa necesidad porque Dios lo creó de esa manera. Entonces, usted no puede decir que es el diablo. El diablo entra cuando entonces no respetamos el cuerpo de la joven, ¿verdad? Ni la joven respeta el cuerpo del joven. Entonces, por eso es que viene la fornicación, y cuando Satanás o el enemigo ve que se están tocando estas zonas antes del matrimonio, entonces ahí viene la influencia. Porque una vez que usted tiene deseo sexual, usted quiere consumarlo. Entonces, cuando está en ese momento, ustedes tal vez en el primer intento se detienen y dicen, no, esto es pecado. Algunos son fuertes y no vuelven a intentarlo. Lo primero, el consejo es, socialmente, no estar solo en una zona oscura o solo en casa, porque se va a repetir la ocasión de nuevo. Es imposible. Una vez que usted cruzó esa línea, se va a volver a repetir, a menos que tomen medidas serias, sea cristiano o no. Entonces, como cristiano y no cristiano, ¿cómo eso socialmente es aplicable? Primero, no rechazar el consejo de Dios. Si uno aceptara el consejo de Dios, hubieran menos hijos huérfanos. Sí. Hubieran menos transmisión sexual, enfermedades de transmisiones sexuales. Y principalmente lo que ahora muchas veces se está moviendo es los abortos, Catherine y Yomi, los abortos. Entonces, muchas veces usted ve que en las clínicas, las jóvenes adolescentes, las jóvenes adultas de 20 años a 40 y las jóvenes adolescentes de 12 a 20 años están embarazadas, pero van y se toman unos medicamentos y abortan. Eso es homicidio. Usted está matando prácticamente a sangre fría, como si tuviera una persona consciente a otra. Cristiano o no cristiano. Porque, ¿qué va a decir la sociedad? Pero estamos tan pendientes a qué va a decir la sociedad que nos olvidamos que... Lo que dice Dios. Exactamente. Así es. Arrecia, Catherine. Este es un asunto que yo creo que debe ser tomado desde la perspectiva educativa. Aparte de lo que es lo espiritual, también creo que los padres deben tomar en cuenta este tipo de formación en el hogar, lo que es la educación sexual. Anteriormente, según lo que me dicen mis abuelos y mi mamá, pues nadie podía hablar de un órgano sexual porque eso estaba mal. Mira, muchacha. Sí. o quizás como dicen, que le daban un tremendo pecozón. ¿Dónde tú oíste eso? O tú estás en otra cosa. Sin embargo, todavía se sigue con esos tabúes. Todavía seguimos con lo mismo y siguen los problemas. Entonces, una pregunta, Catherine. ¿Por qué de eso no se habla en las iglesias? De hecho, si no se habla en las escuelas, yo creo, en las escuelas no se habla de esto, más que como dije anteriormente, de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. En las iglesias, yo entiendo que seguimos creyendo que la santidad está en guardar esos tipos de temas. Se van a ir los jóvenes y van a comenzar a experimentar, cuando todo es lo contrario. Los jóvenes desean experimentar y descubrir cuando no conocen y cuando no se le habla las cosas como deben hablarse. Exacto. Y eso es lo que sucede en la mayoría de iglesias. Se quedan con esos temas ahí como guardados.
Después que el joven cae, bueno, tiene una novia, tienen amores, Sí. el joven cae o la joven cae, después entonces las consecuencias. Pero no hubo una consejería antes de. Entonces ahí entra el problema donde muchas veces hay líderes que lamentablemente ni siquiera, tengo que decirlo así porque es una realidad, ellos están capacitados para dar este tipo de consejería. Exacto. Pero tampoco se ocupan de tener de formar a alguien en ese ámbito dentro de la congregación. Y entonces te encuentras con la problemática de que después que la persona cae, como bien decía Catherine, entonces buscan el remedio, ¿no? Ustedes lo que hay que casarlo. Tremendo Exacto. error. Entonces hay otra cosa que según el contexto de Catherine, muchas veces viene la excusa intelectual. La excusa intelectual de practicar el sexo es, si yo no lo practico antes, ¿cómo voy a saber hacerlo cuando me case? O sea, esto es experimental de forma ya práctica. Exacto. Oh. Entonces es una excusa intelectual y social que utilizan muchas veces los psicólogos para poder que la sociedad explote o el joven explote o el joven explote su parte sexual, pero poniendo de excusa que usted debe de experimentar incluso. Socialmente, sin la intervención de la iglesia, ahora mismo tenemos una sociedad que ser virgen es una vergüenza. Sí. O sea, Así es una joven o un joven tiene más vergüenza, mayor miedo de perder su celular que perder la virginidad. O sea, porque no hay un compromiso moral de el futuro. No, nadie quiere ver el futuro, nadie quiere esperar y entender de que todo tiene un bien. Todo es para el bien. Porque como decía Catherine, muchas veces no hay una educación familiar respecto a estos temas. Entonces muchas veces decimos, yo no voy a hablar de eso. No. Usted tiene que decirle, mire, eso se llama vulva, eso se llama esto. Mire, cuando usted siente esto, es por esto y esto. Y va a llegar un momento en la pubertad de que usted va a tener una erección y que va a llegar un momento que usted va a producir espermatogénesis, la producción de espermatozoides, ovogénesis. La mujer, cuando viene la menstruación, que es el origen de los óvulos. Entonces, todo eso, si los padres se sientan con los niños, mire, va a llegar un momento que tú vas a sentir atracción. Punto. Sentir atracción hacia una mujer, hacia un hombre, no es pecado. El pecado empieza con lo ilícito. Como dice la Biblia, leo 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar en ninguna. O sea, el contexto es que usted puede hacer cualquier cosa porque usted tiene libre albedrío, ¿verdad? Pero no quiere decir que todas las cosas que usted hace son buenas o son aceptables delante de Dios. Así es. Bueno, vamos a dejar esta primera parte hasta aquí, pero en la siguiente vamos a contestar, vamos a dialogar, a seguir indagando. ¿Es correcto dar la prueba del amor teniendo el acto sexual? ¿Cuáles son sus consecuencias? Porque si es algo tan placentero, al individuo que lo hace de forma inadecuada produce un vacío existencial. Esas son respuestas que vamos a tener y que vamos a dialogar aquí en el próximo capítulo de tu tema, o más bien de este tema, ¿por qué el sexo debe esperar? El programa Jesús es mi enfoque llega a ustedes gracias a Vintage House, ropa de segunda mano 100% original. Tienda virtual con envío a toda parte del país. Síguenos en las redes sociales @VintageHouseDR. Melky's Barber Shop, un corte a tu estilo. Calle principal, Sector San Marco. Contacto 809-865-5924. Dulce Los Rojas, los mejores dulces de Puerto Plata y toda la zona norte. Pide el tuyo a
al 809-917-2319. The Kids Place, ropa para niños de todas las edades. Somos tienda virtual con envío a toda parte del país. Síguenos en las redes sociales @The Kids Place DR. Para los traviesos de la casa, The Kids Play. Para la decoración y organización, Decogracia Eventos. Organizamos todo tipo de eventos. En Decogracia tenemos los servicios de artículos de alquiler. Síguenos en las redes sociales @Decogracia Eventos. Contacto 829-269-4222. Decogracia Eventos. Tú eliges el lugar y nosotros nos encargamos de embellecerlo. Dile no a los especuladores aprovechando los bajísimos precios de Super Colmado Villamam. Aquí tenemos de todo y para todos. Super Colmado Villamam. Estamos ubicados en San Marcos Abajo, calle que conduce al Play, esquina 2. Delivery 849-291-1881. Super Colmado Villamam. En precios bajos no tenemos competencia.